congestiva ha hecho que le digamos también miocardiopatía congestiva. En épocas pasadas, el diagnóstico de la enfermedad se realizaba cuando comenzaban a desarrollarse los síntomas de insuficiencia cardíaca. El importante desarrollo en las últimas décadas de diversas técnicas diagnósticas no invasivas ha permitido el diagnóstico de la enfermedad en fases precoces y asintomáticas. Siguiente. Su etiología. En un elevado porcentaje, que es hasta el 50% de casos de miocardiopatía dilatada, no se encuentra una causa etiológica clara. En estos casos se habla de miocardiopatía dilatada idiopática. Muchos de los enfermos que presentan este cuadro probablemente sean sujetos que han padecido una miocarditis de origen viral, que de forma silenciosa evolucionó hacia una miocardiopatía dilatada. En un 50% de los casos de miocarditis que cursan con depresión de la función ventricular, esta no se recupera y evoluciona hacia miocardiopatía dilatada. Y en un 35% de los casos de miocardiopatía dilatada se puede encontrar presencia de material viral en biopsias de miocardio, aunque la naturaleza invasiva de estas técnicas haga que no se practique de forma sistemática. En algunos de estos casos de miocardiopatía dilatada familiar, que sería en un 30-35%, se han detectado mutaciones en hasta 31 genes autosómicos y 2 ligados al cromosoma X, que codifican no solo proteínas sarcoméricas, sino también el citoesqueleto. En general, el sustrato genético de la miocardiopatía dilatada es más complejo que el de otras entidades, como sería la miocardiopatía hipertrófica o el síndrome del QT largo, en que la mayor parte de los casos afectados se concentra en un número limitado de mutaciones. Estudios de seguimiento prospectivo de familiares de pacientes con miocardiopatía dilatada han puesto de manifiesto que el porcentaje de casos familiares es posiblemente superior al que ya mencioné, debido a que la penetración está relacionada con la edad y las anomalías. Puede manifestarse tardíamente en sujetos aparentemente normales. La forma de transmisión es variable, dependiendo del gen afectado. El de la distrofina se transmite asociado al cromosoma X, mientras que otros muchos muestran una transmisión autosómica dominante. Las manifestaciones fenotípicas también pueden verse influenciadas por el tipo de mutación. Siguiente. La anatomía patológica. El examen necrópsico del corazón muestra el aumento del tamaño con dilatación de las 4 cámaras. El espesor de la pared ventricular puede estar disminuido debido a la dilatación, aunque un incremento en el peso del corazón suele reflejar que la hipertrofia ha ocurrido. Las válvulas son anatómicamente normales, pero la mitral y la tricúspide pueden presentar dilatación de sus anillos y elongaciones de los músculos papilares. Las arterias coronarias suelen ser también normales, aunque la miocardiopatía dilatada puede coexistir con enfermedades coronarias. Con frecuencia se encuentran trombos murales en aurículas o ventrículos. En el examen histológico puede aparecer un miocardio básicamente normal, aunque es frecuente la existencia de áreas de degeneración de las células miocárdicas con fibrosis, necrosis de fibras musculares. También infiltración celular que será más pronunciada en pacientes con un proceso inflamatorio agudo. El examen microscópico suele mostrar gran hipertrofia de algunas fibras con agrandamiento nuclear llamativo, junto a atrofia de otras. Cuando se produce fibrosis patológica hay un aumento de las fibras de la matriz, que da lugar a una disminución de la flexibilidad del miocito, que tiene como consecuencia una disminución de la distensibilidad ventricular. Esto se puede contribuir al fallo diastólico presente en la miocardiopatía dilatada. Puede coexistir una fibrosis endocárdica si se ha producido una situación de fracaso cardíaco congestivo prolongado. La microscopía electrónica también muestra cambios inespecíficos como un exceso de glicógeno o un incremento de mitocondrias, confirmando la necrosis y la fibrosis. Las proteínas contráctiles serían la miosina, la actina, la troponina y la troponina T. Pueden faltar o estar alteradas en un porcentaje elevado de células. Pueden coexistir células completamente normales como otras que muestran una desestructuración evidente de los filamentos o también una ausencia completa de proteínas contráctiles. Siguiente.
Buen día, doctor, y buen día, compañeros y compañeras. Mi nombre es Fabiola Rocha Solís. Voy a explicar un poco sobre la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada. Okay. En esta patología va a existir una lesión del miocardio, como yo le iba diciendo a mi compañero en la clasificación, que va a afectar a la función sistólica cardíaca. Va a haber un deterioro de la función contráctil que va a conducir a un deceso proporcional de la eyección ventricular. Bien, por favor. Como lo iba diciendo igual mi compañero, va a haber dilatación de las cámaras cardíacas, puede ser de las 4 cámaras. Y como lo dije, el volumen residual va a aumentar al igual que la fracción de eyección. Y de esta manera, si va a aumentar el volumen diastólico en forma compensadora, va a producir un incremento en la eyección ventricular como por el mecanismo de Frank-Starling. Y así, este aumento, esta respuesta de los ventrículos a la sobrecarga, en un principio va a aumentar la longitud de los sarcómeros, pero este solamente va a ser un intento de la contractibilidad. Por lo tanto, no solo se va a conseguir aumentar los sarcómeros, sino que también va a promover a una dilatación y a una hipertrofia. Siguiente, por favor. Ok, con la dilatación y la hipertrofia vamos a ver un volumen diastólico final ventricular izquierdo o ya sea derecho, al igual que una presión diastólica final ventricular izquierda o ya sea derecha, que van a causar una insuficiencia cardíaca ya sea derecha o izquierda. No sé si me dejo entender. Entonces, a esto puede que con la insuficiencia cardíaca haya un descenso del flujo plasmático renal. Esto va a causar una disminución del filtrado glomerular y por lo tanto va a haber una resorción o detención del sodio, lo que va a aumentar la tasa de filtración glomerular, y esto puede que cause un intento de aumentar la precarga del gasto cardíaco. Siguiente, por favor. Entonces, estos mecanismos van a tener efectos adversos como la retención hidrosalina, como lo expliqué hace un momento, y van a estimular la activación neurohormonal. Por ejemplo, en los mecanismos neurohormonales vamos a tener al sistema nervioso simpático y otros más. En el sistema nervioso simpático, primero se van a activar los vasoreceptores y los niveles plasmáticos van a aumentar. Se van a activar los vasoreceptores igual que del seno carotidio, al igual que de la aurícula. En los niveles plasmáticos vamos a tener a la noradrenalina, dopamina, adrenalina, catecolaminas urinarias. La noradrenalina, su disminución o su baja va a indicar una mejoría en la insuficiencia cardíaca congestiva. A nivel cardíaco, la frecuencia cardíaca va a aumentar, al igual que la contractilidad y el gasto cardíaco, lo que va a ser estimulado por el sistema renina, la angiotensina y la aldosterona. Y en la periferia, va a mantener la presión arterial. Siguiente, por favor. Ya. El sistema renina, angiotensina y aldosterona. Estos van a contribuir al aumento de la precarga y de la poscarga.
Especialmente la angiotensina 2 va a ser va a ser un vasoconstrictor muy potente, lo que va a estimular una contractilidad del miocardio, se va a sintetizar y también va a favorecer a la hipertrofia miocárdica, como iba diciendo, va a haber una hipertrofia y una dilatación de los vasos. Y esto, todos estos puntos que he mencionado, va a producir una sensación de sed. Siguiente. Ok, entre los otros mecanismos neurohormonales también tenemos a la hormona antidiurética, al factor natriurético atrial, a las prostaglandinas, las citoquinas y endotelinas, como también vamos a tener a la regulación de los receptores beta adrenérgicos. Le paso la palabra a mi siguiente compañera. Gracias. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Jocelyn Tolava. La evaluación clínica. Los signos y síntomas de la miocardiopatía dilatada son consecuencia de la disfunción sistólica presente en esta enfermedad. El incremento de las presiones de llenado da lugar a una congestión venosa sistémica y pulmonar, al igual que existe un estado de hipoperfusión por descenso de la eyección ventricular. Los síntomas precoces son el cansancio fácil y disnea de esfuerzo que deriva de la congestión venosa pulmonar, evolutiva hasta llegar a la disnea de reposo. Los síntomas derivados de la congestión venosa sistémica son evolutivas y inician con un aumento del peso corporal, edema de miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia, derrame pleural y pericárdico, hasta llegar a la anasarca. La hipoperfusión determina la fatigabilidad muscular, oliguria, mareos, síncope, y todos a consecuencia de la disminución del gasto cardíaco. Un problema frecuente en la miocardiopatía dilatada son la presencia de arritmias tanto supraventriculares como ventriculares, y el riesgo va aumentando de embolismo pulmonar como sistémico. Siguiente. Las formas específicas de miocardiopatía dilatada. La motilidad de los agentes o condiciones que se relacionan con el origen de la miocardiopatía dilatada. Algunas de estas etiologías son consideradas individualmente. Está el alcohol, la hipertensión arterial, miocardiopatía periparto, enfermedad de Chagas por virus, sarcoides, miocardiopatía isquémica y miocardiopatía dilatada directa y SIDA. Siguiente. Les voy a hablar sobre 3 formas específicas de miocardio dilatado. Una de ellas es el alcohol, que debido al efecto directo del alcohol sobre el músculo cardíaco, el corazón es incapaz de bombear eficientemente la sangre, produciendo una insuficiencia cardíaca. En el periparto es una forma de miocardiopatía dilatada en el cual no se puede encontrar ninguna otra causa de debilitamiento del corazón. Puede presentarse en mujeres en edad de procrear en cualquier momento, pero es más común entre los 30 años. La chagásica es el tipo de miocardiopatía o inflamación del músculo cardíaco causado como consecuencia de una infección por el parásito Trypanosoma cruzi. Siguiente. Las vías de contagio del mal de Chagas son mediante los trasplantes, vía oral, accidentes laboratorio con natal y hemotransfusión. Siguiente, por favor. La fisiopatología miocardiopatía chagásica son mediante la agresión parasitaria, lesiones microvasculares, alteraciones inmunológicas y alteraciones del sistema nervioso. En la agresión parasitaria o directa es a través de la neuraminidasa, que es el parásito agrede directamente al endotelio vascular. En las lesiones microvasculares
La inflamación en el adulto emite las señales para que ocurra la migración extravascular de los leucocitos. Y en las alteraciones inmunológicas presenta una autoinmunidad e hipersensibilidad retardada que implica que la respuesta inmune no es adecuada. Siguiente. Como iba diciendo mi compañera, hablaba sobre el alcohol, lo que va a ser el etilismo. Cuando esto ocurre cuando hay hábitos excesivos de alcohol y en periodos prolongados, esto va a producir un fallo cardíaco y una cardiomegalia. Lo que va a haber cambios en las membranas celulares, acúmulo de fosfodidiletanol y etilesteres de ácidos grasos. Y todos estos, los que mencioné, van a producir una miocardiopatía alcohólica. Ya, yo voy a continuar. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Mi nombre es Eida Vania Ceballos Puezo. Yo les voy a hablar de la miocardiopatía en el periparto. Va a ser una patología, esta miocardiopatía va a ser una patología no frecuente que va a presentar una tasa alta de mortalidad. El tratamiento y el diagnóstico no se realiza en forma temprana. Se ha descrito por primera vez alrededor de 1870 por Bichort y Porac, que han descrito como un proceso de degeneración miocárdica en pacientes que han muerto en el periodo posparto. En 1973 se ha descrito como una falla cardíaca en pacientes con características de cardiopatía dilatada y también cardiopatía generada por estrés en el embarazo. En cuanto a la epidemiología, se va a presentar mayormente en Haití, en donde se va a estimar un caso por cada 229 nacidos vivos, seguido de Sudáfrica y Estados Unidos. La edad de presentación usual de esta miocardiopatía va a ser en mujeres de 30 años y con mayor frecuencia mujeres multíparas o también embarazos gemelares. Y esta miocardiopatía va a ser muy distinta al resto de las miocardiopatías. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces como definición vamos a tener que es un trastorno de una causa desconocida. En 1971 se ha definido como una enfermedad a un trastorno de causa desconocida, en la cual existe una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Como síntomas va a tener una falla cardíaca que va a ocurrir en el último mes de embarazo y en los primeros 5 meses después del parto. Los pacientes, va a haber algunos pacientes que no van a presentar ni signos ni síntomas preexistentes de la enfermedad cardíaca. Los factores de riesgo va a ser la multiparidad, la edad materna, ser afrodescendiente en un 93 al 100%, antecedentes de padecimiento miocárdico, periparto con infecciones de predominio viral, también la preeclampsia y, como decía anteriormente, el embarazo gemelar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener 4 teorías. La primera teoría va a ser la teoría inflamatoria, que va a marcar unas diferencias fisiológicas entre el periodo puerpebral y el embarazo, y va a estar relacionado con el sistema inmunológico del paciente. Se considera una enfermedad injerto contra el huésped dirigida hacia un órgano blanco. Bueno, para explicar esto, se va a poner en contacto con los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad paternos con la circulación materna, que va a crear una reacción inmunológica.
La comunicación hacia un halo injerto se va a deber por una comunicación bidireccional de las células del feto y la placenta, y el huésped va a ser la madre. Van a existir embarazos en situaciones que van a permitir establecer el contacto entre la madre y el hijo. Estos van a ser dos: el momento de implantación y el momento del parto, y en donde va a haber un aumento de microquimerismo fetal, en las cuales se van a poder depositar en sitios de alta reparación y remodelación tisular como el corazón materno. Y va a existir la formación de anticuerpos contra las proteínas de la actina y la miosina por exposición a la circulación materna. Estos dos momentos van a desencadenar una respuesta inflamatoria que se va a sumar a la condición disminuida de la respuesta humoral durante el embarazo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a encontrar la teoría viral. Esta teoría va a ser en donde va a haber una respuesta humoral atenuada durante la gravidez, que va a favorecer una adquisición de una infección viral y su replicación, o sea, su expansión del virus. Va a ser comúnmente la miocarditis viral, que se va a correlacionar con la aparición de enfermedades una vez recuperada la inmunidad. Dentro de los virus tipificados vamos a encontrar el parvovirus B19, el herpes virus 6, el Epstein-Barr virus y el citomegalovirus. Y después del parto va a haber una recuperación humoral en donde va a existir una tormenta de citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas proinflamatorias van a ser la interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a producir una depresión miocárdica al inducir estrés en la pared ventricular en diástole, aumentando la expresión miocárdica de los mediadores inflamatorios. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora vamos a ver la teoría de la apoptosis. Esta teoría va a ser un desbalance o un desbalance de los mecanismos homeostáticos entre una proliferación que no va a controlar la muerte celular excesiva. Va a haber una sobreexposición de la proteína G-alfa, en donde que van a pertenecer a las proteínas GQ, que a su vez pertenecen a las proteínas G. Estas proteínas van a estar encargadas de la transducción de señales que van a provenientes o que van a provenir de la estimulación del receptor transmembranal. Las proteínas G van a cumplir un papel muy importante en cuanto a hipertrofia y dilatación, y la sobreexposición a estas proteínas va a producir un estado de dilatación con pérdida de miocitos, sugiriendo un fenómeno de apoptosis celular. La apoptosis celular es la destrucción celular. Y por último vamos a tener la teoría humoral, en donde van a existir mecanismos de protección cardíaca durante el embarazo. El efecto cardiorreceptor de los estrógenos durante el embarazo, ya que el corazón sufre un proceso de remodelación, y la remodelación regulada que va a consistir en una hipertrofia en conjunto con una creciente formación de red capilar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La miocardiopatía chagásica. Bueno, la transmisión del Chagas se va a dar por muchas vías, por así decir, como la vía vectorial, transmisión oral, transfusión de sangre y sus derivados, vertical de madre a hijo, accidente de laboratorio, trasplante de órganos, compartir agujas o inyectables y transmisión sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ay, perdón. Ya. En cuanto a la fisiopatología, como sabemos, el Chagas se va a transmitir a través de la picadura de la vinchuca. Va a cursar periodos no agudos y periodos crónicos. También tiene periodos no asintomáticos y
y se va a presentar con complicaciones de un con complicaciones cardíacas de un 25 al 35%. Van a desarrollar miocardiopatías. En cuanto a la fisiopatología en general, el Chagas va a producir citoquinas e interleucinas, lesión endotelial, trombosis vascular, inflamación, fibrosis, disfunción diastólica, agresión parasitaria directa o indirecta, inmunorregulación neuronal, alteración del sistema nervioso autónomo, necrosis, apoptosis, dilatación, hipertrofia. Todos estos van a desencadenar en embolia, insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los mecanismos fisiopatológicos de la miocardiopatía chagásica. Bueno, antes de esto quisiera hablarles del diagnóstico del Chagas. Antecedentes, de los antecedentes epidemiológicos también se tiene que tomar en cuenta, ya que es en cuanto el paciente nace o vive en una zona endémica en donde es común la presencia del Chagas. También los análisis de laboratorio, que es importante para diagnosticar el Chagas, y también las técnicas clínicas de laboratorio que son utilizadas para la enfermedad del Chagas, como el método de ELISA y el método de inmunofluorescencia. Bueno, ahora sí, como mecanismos fisiopatológicos, se tiene que tener en cuenta el daño miocárdico intrínseco durante la fase aguda y crónica. Esto se va a dividir en tres, que es la acción parasitaria directa. Es cuando la acción parasitaria directa es la capacidad que tiene el parásito en producir la enfermedad. Esta acción va a producir una lesión vascular microtubular con disfunción de células endoteliales y actividad plaquetaria. También va a haber una alteración inmunológica y un daño neurológico. Luego, como trastornos debidos a la respuesta inmune del huésped, la alteración del sistema nervioso autónomo y las lesiones microvasculares con alteraciones en la microcirculación posterior de los miocitos. Las lesiones microvasculares con alteraciones en la microcirculación y posterior la miocitólisis. La miocitólisis es una necrosis en las bandas de coagulación que se van a deber a una isquemia pronunciada. Se va a caracterizar por un daño mitocondrial y la ramificación y congestión vascular. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Ya, la agresión parasitaria directa a través de una neurominidasa. El parásito va a dañar directamente al endotelio vascular con la secreción de la neuromidasa, que va a permitir remover los grupos de ácido siálico, electronegativos y fosfogolípidos de membrana, las cuales van a facilitar el flujo sanguíneo por rechazo electrostático, así aumentando un flujo alternado en el estado normal de la microcirculación, que va a predisponer a una trombosis e incrementar la viscosidad y agregación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a la orientación terapéutica, para una miocardiopatía tenemos que tener en cuenta estos aspectos, que son disminuir los síntomas de la insuficiencia cardíaca, optimizar la calidad de vida, disminuir la progresión de la disfunción ventricular y mejorar el pronóstico prolongado de la supervivencia. También se tiene que tener el objetivo de proteger el miocardio a través de las estatinas y los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y antagonistas de receptores de la angiotensina. De acuerdo, hay que tener en cuenta la etapa de la enfermedad
Y la cardiopatía chagásica va a constituir un modelo de cardiopatía vascular no isquémica de origen parasitario que va a requerir una acción combinada de fármacos, inmunomoduladores, antiinflamatorios y antiparásitos que van a atenuar la lesión endotelial y antifibrótica dependiendo del estadio de la enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar, mi nombre es Diego Armando Chuguepasa y les voy a hablar sobre la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, la miocardiopatía hipertrófica se trata de una enfermedad miocárdica primaria caracterizada por una hipertrofia simétrica del ventrículo izquierdo. Esta enfermedad puede ser congénita o adquirida. Se va a caracterizar por la hipertrofia ventricular marcada y una disfunción diastólica sin aumento de la poscarga. Sus síntomas nos incluyen disnea, dolor torácico, síncope y muerte, hasta muerte súbita. Bueno, la miocardiopatía hipertrófica, que también es conocida como miocardiopatía hereditaria, para auscultarla típicamente tenemos que auscultar un soplo, ¿no? Sistólico, y que este se va a incrementar con la maniobra de Valsalva. En sí, la maniobra de Valsalva consiste en cualquier intento de exhalar aire, pero con la boca y con la nariz cerrada. Siguiente. Les voy a hablar sobre la etiología de la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, la mitad de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen algún familiar con esta enfermedad, por lo que en estos casos se puede entender que la enfermedad es hereditaria, mostrando una herencia autosómica dominante, es decir, que los hijos de un sujeto afecto van a padecerla, ¿no? La presencia es, sin embargo, un poco variable. Lo que quiere decir es que hay personas que heredan la enfermedad, pero se manifiesta de una forma muy leve, o incluso hay otras personas en las que ni siquiera se presentan síntomas. Y también hay personas en las que se va a presentar de forma muy grave. El resto de los pacientes, la causa es desconocida y puede deberse a una mutación de alguna proteína que favorece el crecimiento desmesurado de las células del miocardio. Y otras etiologías nos refieren que se puede deber a una estimulación simpática normal por una excesiva producción o una respuesta exagerada del corazón a las catecolaminas, ¿no? También puede ser que se dé por un engrosamiento anormal de las arterias coronarias intramurales, que no dilatan normalmente y determinan isquemia miocárdica con la correspondiente fibrosis resultante y una hipertrofia compensadora. Y también puede ser una anormalidad primaria del colágeno, que va a determinar un esqueleto fibroso anormal, ¿no? Y una desorganización, el cual el desarrollo de la hipertrofia va a originar la desorganización celular. Siguiente. Voy a hablar sobre la patología de la miocardiopatía hipertrófica. La hipertrofia puede ocurrir de novo, es decir, presentación pues, se puede presentar por primera vez a lo largo de toda la vida. Se sitúa más a menudo en el tabique intraventricular, pero otras zonas afectadas son la pared libre o la pared posterior del ventrículo izquierdo, y también con menos frecuencia se puede ubicar en el ápex. Bueno, se caracteriza por ser asimétrica y difusa, aunque también se ha descrito casos de hipertrofia relativamente leve y localizada. Al microscopio se puede observar miocitos con diámetros transversos aumentados, con núcleos pleoformos, es decir, con núcleos que se presentan en diversas formas, ¿no? Pierden su disposición paralela normal y forman círculos alrededor del tejido conectivo. Bueno, el 80% de los pacientes que presentan arterias coronarias intramurales anormales con engrosamiento parietal y luz estrecha, siendo la misma la responsable de la isquemia y la reparación mediante fibrosis. Y macroscópicamente existe un aumento de la masa miocárdica en cavidades ventriculares pequeñas. Las aurículas se dilatan y a menudo pueden estar hipertrofiadas.
reflejando por la parte alta una resistencia al llenado de los ventrículos y por otra parte al efecto de la regurgitación de la válvula auriculoventricular, ¿no? Siguiente. Buenos días, doctor. Mi nombre es Emerson Jorge Felipe Huanca. Bueno, vamos a continuar el tema. Hablando sobre la fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, dentro de esto vamos a hablar principalmente de sus 4 componentes fisiopatológicos, que sería la obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, la disfunción diastólica, la isquemia miocárdica y las arritmias cardíacas. Bueno, dentro de la obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo se subdivide en no obstructivas y obstructivas. Dentro de las obstructivas podemos observar que hay una producción del gradiente subaórtico, que esta interviene en diferentes factores morfológicos y hemodinámicos, los cuales serían una reducción del tracto de la salida, una hipertrofia del tabique interventricular, un desplazamiento anterior de la válvula mitral, un mayor tamaño de las válvulas mitrales, una eyección del ventrículo izquierdo, la hiperdinámica y el efecto de Venturi. Bueno, este efecto de Venturi hace que cuando en el ventrículo izquierdo sale la presión de la sangre con esa fuerza hacia la arteria aorta, hace que esta produzca que el velo anterior de las válvulas mitrales se desplaza, o sea, haya un taponamiento, hay una hipertrofia, y eso hace que no haya un vaciamiento total de la sangre que tendría que ser liberada hacia la arteria aorta, y eso que hace que produzca ese efecto de Venturi. Bueno, también hay las anomalías geométricas del ventrículo izquierdo, que sería la orientación de la válvula mitral y sus músculos papilares serían desplazados, y como podemos ver en esa imagen, que podemos ver un corazón normal, una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, cuando podemos ver que no es tanto como la obstructiva, que en el ventrículo izquierdo hay un taponamiento y casi no hay esa fuerza de bombeo, porque hay un taponamiento, está hipertrofiado el ventrículo izquierdo. Eso hace que produzca una mayor demanda de oxígeno también. Bueno, dentro de la disfunción diastólica tenemos el llenado del ventrículo izquierdo, un menor llenado del ventrículo izquierdo y una mayor rigidez de la cámara. Es decir, que en estos pacientes uno de los determinantes sería eso. Y la relajación y el llenado como hallazgos son característicos. O sea, que en la disfunción diastólica el ventrículo izquierdo no tiene una relajación, y eso sería una característica. Bueno, en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, la reducción de la distensibilidad ventricular izquierda se asocia a una reducción del volumen latido, aumenta la presión de llenado y a un efecto de compresión sobre la vasculatura coronaria intramural, que sería la compresión parietal de los vasos coronarios en diástole. Dentro de la isquemia miocárdica tenemos un mayor aumento de oxígeno por el miocardio y un compromiso del flujo coronario al miocardio. También tenemos la prolongación de la relajación diastólica. Y dentro de las arritmias cardíacas presentamos una incidencia de 30 a 60% en pacientes, y eso hace que sea frecuente la fibrilación auricular. Siguiente.
Bueno, dentro de las alteraciones hemodinámicas de la función sistólica y diastólica, vemos que la miocardiopatía hipertrófica está en una mayor función sistólica y una menor función diastólica. Dentro de la mayor función sistólica hay una mayor contractibilidad del miocardio y un mayor gasto cardíaco, y eso produciría una mayor fracción de eyección. Y dentro de la función diastólica vemos una menor distensibilidad y complianza, y menor volumen diastólico final ventricular, con una presión diastólica final ventricular sería aumentada, y de eso produce una contracción mayor y potente. Es decir, que este corazón no puede ser muy distensible, porque hay una hipertrofia, y el miocardio, el ventrículo izquierdo, se encuentra menos distensible, y eso que haya una menor función diastólica, y eso hace que se necesite más oxígeno. El miocardio exige más oxígeno para que pueda tratar de compensar todo lo que el cuerpo pide. Siguiente. Bueno, acá podemos ver un corazón normal, un corazón hipertrófico, que serían en tres, ¿no? Habría una hipertrofia a nivel septal, asimétrica, una hipertrofia concéntrica y una hipertrofia apical o del ápex. Dentro de la hipertrofia septal asimétrica vemos que en el septum interventricular hay un aumento de su tamaño normal, y en la hipertrofia concéntrica que hay también un aumento en el septum interventricular y en el ventrículo izquierdo, ¿no? Y también lo mismo pasa en la hipertrofia apical. Siguiente. Bueno, la evaluación clínica. Esto sería en asintomático y sintomático, y habría un examen físico. Dentro de los pacientes asintomáticos puede producirse una muerte súbita debido a antecedentes familiares, jóvenes, deportistas, atletas, ancianos. Y dentro de los pacientes sintomáticos también puede haber una muerte súbita con diferentes síntomas, que sea una disnea a un 90%, que sería consecuencia de una presión telediastólica del ventrículo izquierdo elevada debido a la disfunción diastólica por la hipertrofia. También tenemos la angina de pecho en el 75% de los pacientes, los cuales esta angina puede desencadenarse por múltiples mecanismos. En general son el resultado de un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica del oxígeno debido a un aumento de la masa miocárdica. También tenemos la fatiga del 20% y los síncopes. Los síncopes podría ser el resultado de un gasto cardíaco inadecuado con el ejercicio o de arritmias cardíacas. Y eso también vemos las palpitaciones y la disnea paroxística nocturna. Y dentro del examen físico podemos ver una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, un mayor pulso carotidio doble latido apexiano, un soplo sistólico de eyección y soplo diastólico de regurgitación mitral. Siguiente. En la evaluación clínica vemos que mayormente cuando un paciente llega con una miocardiopatía hipertrófica, lo primero que siempre hacen es
un buen llenado de un historial clínico, seguido de las pruebas complementarias. Dentro de las pruebas complementarias podemos observar un electrocardiograma, un ecocardiograma, un rayos X de tórax y una coronariografía. Dentro del electrocardiograma, esto es anormal en el 90% de los pacientes, que vemos alteraciones de las ondas ST, inversión de la onda T, crecimiento de la aurícula izquierda y ondas Q patológicas. Y como podemos ver, ahí está el método paciente. En el ecocardiograma vemos que mayormente utilizamos la ecocardiografía de Doppler, y después vemos el rayos X de tórax, que son los hallazgos son variables. Dentro de la coronariografía vemos una septal asimétrica, una hipertrofia septal asimétrica, una hipertrofia de predominio superior, ahí como podemos ver en las imágenes. Siguiente. Bueno, acá padecimiento, en muerte súbita de deportista, como les dije, esta hipertrofia esta miocardía hipertrófica se caracteriza por una muerte súbita, mayormente en deportistas, que como podemos ver acá, una imagen que mientras realiza un deporte se presenta en personas que tienen enfermedades cardíacas que solo se manifiestan cuando el cuerpo se ejercita en exceso, o en personas sanas que abusan del ejercicio constantemente. Como podemos ver, una actividad física normal y una actividad física con problemas cardíacos. Dentro de la actividad física con problemas cardíacos hay el inicio de ejercicio, que sería: el corazón no tiene fuerza suficiente para bombear la sangre necesaria y las palpitaciones se vuelven irregulares. En las pulsaciones del corazón vemos que en el ejercicio intento hay unas pulsaciones de 110 a 140, de 100 a 150 en el ejercicio aeróbico y de 70 a 90 en reposo. Y en el aumento de presión, la sangre circula de manera irregular y la presión sanguínea no es constante. Y la sudoración, la falta de sodio y potasio hacen que el corazón pierda la fuerza a la hora de bombear sangre. Esa sería una muerte súbita en deportistas. Siguiente. Y la orientación terapéutica, que sería en tratamientos farmacológicos y tratamientos quirúrgicos. Dentro del tratamiento farmacológico es prevenir la muerte súbita, aliviar los síntomas y mejorar la capacidad funcional. Y dentro de los cuales tenemos los beta bloqueantes, los antagonistas de calcio y la disopiramida. En caso de que hay una contradicción, tratamientos contraindicados que no se utilizan mayormente también son los vasodilatadores, los inotrópicos y los diuréticos. Y en el tratamiento quirúrgico tenemos la miectomía septal o sustitución valvular, y eso se utiliza mayormente cuando los síntomas son graves y no pueden ser controlados, como podemos ver en la imagen, cómo se realiza. Y los objetivos de esto sería la mejoría de la obstrucción al flujo de salida, mejorar la compliance del ventrículo izquierdo, una supresión de arritmias, prevenir muertes súbitas y tratar complicaciones muy importantes. Siguiente. Buenos días, mi nombre es Pedro Alejandro Parrado Franco. Ahora yo les voy a hablar sobre la miocardiopatía restrictiva. Esta se define por la existencia de una fisiología restrictiva en presencia de volúmenes ventriculares normales o casi normales. Esto a veces reducido y grosor de la pared ventricular normal.
Esta ha sido siempre incluida como un subtipo de miocardiopatía desde la primera clasificación en 1980, según la OMS. Curiosamente, es una de las primeras descripciones de la miocardiopatía restrictiva. Idiopática fue que es una enfermedad cardíaca de causa desconocida, que cursa con un músculo cardíaco rígido, sin hipertrofia importante, similar o como se ve en la amiloidosis. La etiología. Esta puede ser responsable de una variedad de procesos específicos que van asociados a la patología infiltrativa o fibrótica, que esta afecta al miocardio o al endomiocardio. Los casos primarios e idiopáticos son escasos. Entre las causas secundarias se incluye la amiloidosis, la sarcoidosis, la fibrosis endomiocárdica, el carcinoide, la fibroelastosis, la endocárdica y la hemocromatosis. Siguiente. Siguiente, por favor. Las causas de la miocardiopatía restrictiva pueden ser miocárdicas y endocárdicas. Las miocárdicas son no infiltrativas, como la idiopática y la escleroderma. Las infiltrativas, que son la amiloidosis y la metástasis sarcoidosis. Y la enfermedad del depósito, que es la hemocromatosis. Las endomiocárdicas son la fibrosis endomiocárdica, la radioterapia y la toxicidad por drogas. También existen las causas familiares y las no familiares. En las familiares se pueden dar por un gen desconocido, una sarcomería, una amiloidosis familiar y por enfermedades de depósito lisosomal. Las enfermedades no familiares, las causas no familiares se pueden dar por síndrome de carcinoide, por metástasis, por radiación y por diversas formas endomiocárdicas. La anatomía patológica, sus aspectos conspicuos son la infiltración y la fibrosis, que afectan en grado variable al miocardio y al endocardio. El tamaño ventricular es frecuente o está ligeramente agrandado. El endocardio puede tener cicatrices y un mayor grosor. Las aurículas pueden estar dilatadas. El diagnóstico etiológico descansa sobre la identificación histológica de la infiltración específica y la biopsia para roja puede ser especialmente útil en este aspecto. Siguiente. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Aldo Marcos Ceballos. Yo les voy a explicar sobre la fisiopatología de la miocardiopatía restrictiva. Bueno, la miocardiopatía restrictiva es infrecuente, no es tan parecida así como, o no es tan frecuente como la miocardiopatía dilatada y la hipertrófica. ¿Qué va a pasar? En la miocardiopatía restrictiva no hay alteración en el grosor y ni de la fuerza del corazón. No va a haber un problema sino va a haber un problema de relajación. En sí el corazón va a ser incapaz de bombear sangre, o sea, no va a bombear suficiente sangre y no va a producir y no produce un llenado adecuado al corazón, no se produce. Entonces va a haber más un problema de funcionamiento, pero el corazón va a seguir funcionando. Y bueno, dentro del esquema que tenemos aquí, la miocardiopatía restrictiva va a haber una restricción diastólica al llenado ventricular. Va a haber la presión auricular izquierda va a aumentar y la distensibilidad ventricular izquierda va a bajar. Por esto va a haber un volumen de latido bajo y gracias a la taquicardia compensatoria, la taquicardia moderada nos va a ayudar a mantener un gasto cardíaco regular al corazón. Bueno, dentro, como les decía, va a haber una disfunción ventricular
y va a haber un aumento en la presión en el llenado ventricular. Las válvulas se van a cerrar tempranamente, las válvulas auriculoventriculares, va a haber una resistencia al vacío completo auricular y una dilatación auricular. Bueno, como decía anteriormente mi compañero, ¿qué va a causar esta miocardiopatía restrictiva? Sus causas van a ser por malformaciones congénitas, por trastornos del tejido conectivo u otras. Por ejemplo, en las congénitas vamos a tener enfermedad de Fabry, enfermedad de Gaucher o la hemocromatosis. En los trastornos del tejido conectivo vamos a tener como la amiloidosis, la esclerosis generalizada o la fibroelastosis endocárdica. Y en otras pueden ser como los tumores carcinoides, la fibrosis endocárdica y el síndrome hipereosinófilo sarcoides. Bueno, dentro de la orientación terapéutica, no va a ser práctico ni tampoco deseable reducir la presión venosa. Como les decía anteriormente, la taquicardia moderada va a ser beneficiosa para mantener un gasto cardíaco aceptable y la bradicardia va a ser resultante, podría disminuir el gasto cardíaco. Bueno, entre diagnóstico, complementando, entre signos y síntomas que se puede tener en la miocardiopatía restrictiva, vamos a presentar una disnea haciendo ejercicio, una disnea paroxítica nocturna, una ortopnea, un edema periférico y arritmias ventriculares y auriculares. Diagnóstico. Como diagnóstico vamos a tener opciones la ecocardiografía, la resonancia magnética, el cateterismo cardíaco izquierdo y derecho. También se va a incluir una biopsia cardíaca, se puede incluir, perdón. También pruebas de laboratorio y biopsias de otros sistemas de órganos, si es necesario. La ecocardiografía, ¿qué vamos a ver? En un diagnóstico vamos a ver las alteraciones inespecíficas de trastornos de los segmentos ST y las ondas T. También vamos a poder observar ondas Q patológicas. Se puede observar hipertrofias ventriculares izquierda y una hipertrofia miocárdica compresora e incluso bloqueos de auriculoventriculares. También vamos a presentar presiones elevadas del llenado ventricular izquierdo y una contracción longitudinal deteriorada. En la resonancia magnética podemos detectar el engrosamiento pericárdico. ¿Y qué nos va a ayudar la resonancia magnética? Nos va a ayudar a diagnosticar la constricción pericárdica y también se puede simular a una miocardiopatía restrictiva. Bueno, dentro del tratamiento se va a necesitar o se requiere diuréticos a la presencia si el paciente tiene un edema o congestión vascular pulmonar, pero con precaución, ¿no? Porque se puede disminuir la precarga y los diuréticos pueden beneficiar a los pacientes, especialmente con edema o congestión vascular o pulmonar. Bueno, dentro de signos y síntomas, complementando, el paciente va a tener un bajo pulso carotidio, por su volumen, su presión cardíaca va a estar baja y vamos a presentar distensiones significativas tanto en las venas y en el cuello. Y las venas yugulares, se puede auscultar en las venas yugulares ya tanto en el tercer y cuarto ruido. Le paso la palabra a mi compañero. Gracias. Buenos días, doctor. Soy Álvaro Fischer Vázquez Bravo. Voy a explicarle un poco de las características diferenciales de la miocardiopatía dilatada. Nos dice que el gasto cardíaco disminuye
El volumen de latidos disminuye. En la presión diastólica final ventricular aumenta. En la fracción de eyección disminuye. Y en el tamaño de la cavidad aumenta. En la hipertrofia nos dice que el gasto cardíaco puede ser normal o aumenta. En el volumen de latidos es normal o aumentada. En la presión diastólica final ventricular es normal o aumentada. En la fracción de eyección es normal o aumentada. En el tamaño de la cavidad es normal o disminuye. La miocardiopatía restrictiva nos dice que el gasto cardíaco es normal o aumentada. El volumen de latidos es normal o disminuida. Pero en la presión diastólica final ventricular, aquí no puede ser normal ni tampoco disminuida. En aquí aumenta. En la fracción de eyección es normal o disminuida. En el tamaño de la cavidad es normal o aumentada. Doctor, eso sería todo. Bueno, ya terminaron. Coloquen, por favor, en la diapositiva, las primeras, la fisiopatología general. Ahí. Pase. De nuevo, más. Uno más. Otro. No, está yendo hacia abajo, quiero que vaya. Hacia abajo. Ahí, una más. Próxima. Ahí. Todos los pacientes que ustedes vean con problemas cardíacos, insuficiencias cardíacas, son un poquito difíciles de diagnosticar. Alguna vez les dije de que los pacientes los diagnosticamos a la entrada, tanto de urgencia, porque estos pacientes entran en urgencia. Si van a ver cardiopatía dilatada alcohólica, probablemente ustedes van a ver estas personas ya en las fases terminales. Entonces, son personas indigentes, alcohólicos, que solo acuden al hospital cuando ya están mal, ya están en lo último. Si hablamos de personas con Chagas, entonces no esperen encontrar una persona de 20 años. El Chagas generalmente es una enfermedad que pasa a nivel cardíaco con los años. Entonces son 15, 20, 30 años. Entonces van a encontrar personas primero con signos de insuficiencia cardíaca, pero que no son jóvenes. Aquí en nuestro país, si ven una persona con algún tipo de clínica de insuficiencia cardíaca, con más de 50 o 60 años, proveniente de Cochabamba, Tarija, Sucre, Potosí, Oruro, probablemente tengan problemas de miocardiopatía dilatada por Chagas. Eso porque antiguamente mucha gente en estos lugares vivían en casas de barro
no por el hecho de barro, sino por el hecho de los espacios que le gusta al trypanosoma, a la vinchuca, esconderse. Le gusta la humedad y esos espacios. Entonces, actualmente probablemente gente jóvenes no vean con leishmaniasis, con Chagas, porque primero ya no existen esas condiciones para que puedan contagiarse. Segundo, la mayoría de las picaduras son prontamente atendidas y se hace el diagnóstico preventivo. Entonces, por eso les decía, difícilmente ustedes van a encontrar una persona joven que tenga Chagas activo. En nuestra región existe el Chagas. Yo ya he atendido una familia entera que se ha intoxicado con azaí, con Chagas. Entonces provoca una clínica bien específica. Generalmente el azaí que se hace de manera artesanal no suele lavarse muy bien. Esto era dentro de una hacienda de uno de ellos. No lo lavaron bien y junto con eso se fueron el trypanosoma. El trypanosoma, el bicho de la vinchuca, el triatoma. El trypanosoma es el parásito y el triatoma es el vector. Entonces el triatoma nosotros lo tenemos, lo que no tenemos es el parásito circulando. Pero en este caso había crías y huevos del trypanosoma infectados. Entonces las personas consumieron y se les provocó una gastroenteritis aguda. Después hizo las verificaciones y después ya se hizo los diferentes diagnósticos que pudieran haber para hacer el tratamiento. Entonces, como les digo, no esperen encontrar gente joven con este problema. Si nosotros hablamos de esta miocardiopatía dilatada, nosotros lo primero que vamos a encontrar es una dilatación de las cámaras. Cuando nosotros tenemos dilatación de las cámaras, significa que está entrando mucho más volumen del que debería entrar. Entonces el corazón está tratando de trabajar con mucho más volumen. Y si trabaja con más volumen, va a aumentar la presión para que esa sangre pueda ser eyectada. Entonces, a un principio, la fracción de eyección va a aumentar. Esto siempre y cuando el corazón compense la cantidad de sangre que está queriendo eyectar, es la fracción de eyección. Esto sería la compensación de la ley de Francis-Starling. Significa que si entran 100 ml, tienen que salir 100 ml. Hasta cierto punto el corazón va a poder manejar estos valores. ¿Cómo va a compensarse? Va a compensar dilatándose porque le está entrando más volumen y se va a hipertrofiar porque tiene que mantener la fracción de eyección estable. Entonces el músculo tiene que contraerse mucho o con más fuerza para poder expulsar este volumen residual de sangre que hay. Entonces va a haber hipertrofia y dilatación. Entonces si hay hipertrofia y dilatación, nosotros ya estamos comenzando con una miocardiopatía dilatada. El próximo. Pase la próxima. Entonces, ¿qué nosotros tenemos acá? Tenemos que esta dilatación y hipertrofia va a provocar aumento de volumen, pero como es total, el aumento de volumen de la presión, del volumen diastólico y sistólico final de la fracción de eyección, tanto derecho e izquierdo van a estar aumentados, provocando una insuficiencia cardíaca tanto derecha e izquierda, aumentando así el gasto cardíaco. Es decir, corazón insuficiente, poca sangre, aumenta el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco aumenta ¿para qué? Para mantener la perfusión de sangre estable.
al tratar de mantener el gasto cardíaco estable, se aumenta la tasa de filtración glomerular. Si nosotros aumentamos la tasa de filtración glomerular, significa que nuestro riñón está reteniendo sodio. Si retiene sodio nuestro riñón, este sodio lo que va a hacer es aumentar la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, perpetúa esa insuficiencia cardíaca. Es decir, le está dando más presión a este corazón que ya no puede más porque está dilatado. Ahora, lo que no me explicaron, en el caso de la miocardiopatía chagásica, o no preste atención, ¿por qué se produce la dilatación en la miocardiopatía chagásica? Es lo que más vamos a ver. Pregunta para el grupo. ¿Qué acción tiene el tripanosoma que va a hacer que el corazón se dilate? Que el corazón se enferme. ¿Me lograron escuchar? Por la acción parasitaria directa, doctor. ¿Pero qué acción tendría la acción parasitaria directa? Una lesión microvascular. ¿Y qué va a provocar la microlesión vascular? ¿Qué va a provocar esa microlesión? Disfunción de las células endoteliales. ¿Y cómo eso va a repercutir haciendo de que el corazón crezca? ¿Cómo una alteración en la microvasculatura y en el endotelio vascular va a hacer que el corazón crezca? ¿Alguien del grupo sabe? El Chagas no solo ataca el corazón, por si acaso, ataca también el megacolon chagásico, el colon. El Chagas tiene mucha preferencia o le encanta las células nerviosas, se las come. En el intestino, ella se come las placas de Peyer. Las placas de Peyer son acúmulos de células nerviosas que van a hacer que el intestino tenga el peristaltismo, haga esto. Como se comen las placas de Peyer, el intestino ya no hace esto, sino hace esto. Y al no tener contracción en el intestino, las heces que van pasando se van acumulando. Y como no tiene contracción y las heces se van acumulando, se va creciendo el intestino. Tenemos intestino del tamaño de un bladder, de una llanta. Lo mismo pasa en el corazón. Estos parásitos del tripanosoma, como le gustan células neuronales, se van a ir directamente al nódulo auriculoventricular y a las áreas de conducción nerviosa, haciendo de que el corazón palpite de manera irregular. La tracción sea de manera irregular, haciendo de que se vuelva insuficiente, haciendo de que él palpite con menos fuerza y le entre más sangre. Entonces, como palpita con menos fuerza, siempre va a haber un volumen residual haciendo de que el corazón se dilate. Aparte también de que provoca las alteraciones en los vasos sanguíneos. Pero la principal causa es esa en el caso de la miocardiopatía chagásica.
En el caso de la miocardiopatía alcohólica, son por el acúmulo de los elementos tóxicos del corazón que van a hacer que este funcione mal y se vuelva insuficiente. Lo van a ver en pacientes terminales. Los pacientes alcohólicos difícilmente van al hospital porque les duele algo. Andan sedados todito el día. En el caso de la miocardiopatía dilatada en embarazadas, las embarazadas fisiológicamente aumentan su volemia por el estado de gestación que tienen. Entonces hacen una hipertrofia fisiológica que después del parto se tiende a normalizar. Entonces muchas veces esta hipertrofia fisiológica provocada por el aumento de volumen cardíaco o el volumen sanguíneo por el feto que están haciendo o que se está gestando, entonces el cuerpo de la mujer embarazada va a compensar. Pero lamentablemente las cargas hormonales que manejan estas mujeres son grandes y muchas veces se quedan con esta cardiomiopatía dilatada. Tanto en la gestación, en el periparto y en el posparto continúan. Es como las mujeres que tienen hipertensión producida por el embarazo, que es la preeclampsia o la eclampsia. Muchas de ellas salen del embarazo y se quedan con su presión alta o hipertensión arterial. Es lo mismo que pasa acá. Generalmente esto es fisiológico por aumento de la volemia. Pero por cuestiones, muchas veces, como llena Haití, por desnutrición, por el tipo de parto que estas mujeres van a hacer, generalmente son domiciliarios, entonces esta cardiomiopatía dilatada se queda en este tipo de mujeres. No es muy frecuente, es lo mismo que pasa con la hipertensión producida por el embarazo, la eclampsia. De todas maneras, en este caso nosotros vemos de que el corazón, en cualquiera de estos casos, el corazón, a un comienzo, él trata de compensar ese aumento de volumen, aumentando su tamaño. Y al aumentar su tamaño, aumenta su presión, haciendo una hipertrofia dilatada. La mayoría de la fisiopatología del Chagas, de la miocardiopatía dilatada, la insuficiencia cardíaca producida por miocardiopatía dilatada es esa, el mal manejo del volumen por el corazón. ¿El grupo tiene alguna pregunta? ¿O alguna duda que hayan tenido durante su trabajo? Bueno, aquí quedamos entonces. Nos vemos el día sábado. Buen día a todos. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Luego entonces, buen día. Buen día, doctor. Buen día, doctor.